Poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Y bienvenidos a Somos Padres. Aquí estamos súper navideños el día de hoy. El estudio está precioso, les quedó precioso decorado. Ojalá lo pudieran ver completo. Hoy estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones Roxybel Materano, en el control técnico que me acompaña como todos los martes el señor Leonardo Uzcategui, recordando siempre a nuestro CEO fundador Rafael Casella, y en la producción y conducción de este programa que les habla como todos los martes de 1 a 2 de la tarde, Yelixa Isaya Llanes. Hoy tenemos un tema muy interesante que lo vamos a abrir con el editorial. Como se los prometimos en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de la rebeldía en los adolescentes. Los invito a visitar la página web de este programa, www.somospadres.info. Allí en el buscador coloquen adolescentes, pero yo voy a tratar de subir esa nota para que quede en el home. Vamos a hablar un poco de la rebeldía de los adolescentes. En nuestra página web tenemos un artículo que se llama ¿Por qué los adolescentes actúan con impulsividad? Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy, de ese carácter impulsivo, de ese no pensar, de ese no tener freno, de esa rebeldía que muchos le añaden un apellido que se llama sin causa. En el artículo que tenemos en nuestra página web habla justamente le da una mirada científica a esta rebeldía. Es un estudio que se realizó en Estados Unidos y justamente habla de que la adolescencia es un periodo de impulsibilidad en el cual se buscan nuevas sensaciones. Habla también este estudio de que luego de que se comprueba científicamente que la poca madurez que tienen los adolescentes ejercen el control de las acciones y tiene un impacto en la toma de decisiones, así que durante esto se puede extender incluso durante los primeros años de la vida adulta. Parte de este estudio también dice que aunque los jóvenes son capaces de producir ocasionalmente respuestas iguales a las que puede tener un adulto, carecen de la capacidad para emplear los sistemas de inhibición de respuestas de manera coherente. El control que ejercen las inhibiciones madura a lo largo de la adolescencia. Y también dice este estudio que comportarse impulsivamente y vivir aventuras no es negativo, sino que es inherente a la edad. Él también habla que el desarrollo neurológico de los humanos en este periodo se caracteriza por cambios en la anatomía estructural con una poda activa de conexiones redundantes en el fortalecimiento
de las áreas de materia blanda en todo el cerebro. Así que, por lo tanto, ellos demuestran que toda la rebeldía, que esa impulsividad, lo impulsivo que suelen hacer los adolescentes, pues ese proceso está determinado justamente por cómo opera su cerebro. Y hoy, después de este corte, justamente queremos hablar con un psicólogo especialista en adolescentes. Se llama Javier Martínez. Aceptó estar con nosotros hoy. Está hablando desde Ecuador. Él es licenciado en psicología, venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde el 2017 ejerce en Ecuador. Está dedicado a todo lo que es el trato de adolescentes, o la orientación a los padres y a la familia. También se dedica un poco a la psicología deportiva, lo cual es sumamente también importante, sobre todo en los adolescentes que practican deportes, y ahí tiene una combinación ideal. Además es docente en educación superior, tiene diplomados en psicología del deporte y tiene una formación en terapia gestal. Así que vamos a una pausa y ya vamos a descubrir, de la mano de nuestro invitado de hoy, @adolescientes, que me encantó su usuario en Instagram. Vamos a descubrir de la mano de él por qué la rebeldía en los adolescentes. Ya venimos. Y como lo prometido es deuda, bienvenido Javier Martínez, psicólogo, psicoterapeuta, venezolano y ahora viviendo en Ecuador. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Saludos a todos los que nos están escuchando. Javier, vamos a entrar con el dilema más grande del mundo. Lo decía cuando empezó el programa. Los adolescentes y su rebeldía, que muchos le ponen el apellido rebelde sin causa, pero resulta que, indagando un poco, esto tiene un factor no solamente emocional y de conducta de masa, sino que también tiene un factor que está comprobado científicamente, que tiene que ver con la maduración cerebral de los adolescentes, ¿no? Sí, correcto. Yo personalmente soy los que aboga por decir que es una rebeldía con causa. Claro. No es causa, sino que tiene un propósito. Y incluso separando un poquito lo que es rebeldía de lo que es impulsividad, ambas tienen su fundamento en nuestra maduración neurológica del cerebro en esta edad. Pero sí, es comprender que no se trata de una decisión que es que el adolescente dice, quiero ser rebelde, ¿no? Es una manera en que ellos están viviendo con su proceso de maduración, y hay que entenderlo. O sea, hay que saber que más todos pasamos por ahí, todos fuimos rebeldes a esa edad. A veces a los adultos como que se nos olvida, y vemos el rebelde adolescente y creemos que nosotros fuimos sumamente dóciles, pero también tuvimos nuestras rebeldías en nuestra época. Claro, y entre esta época y en la que uno fue adolescente, uno dice, bueno, hay una brecha extremadamente grande, y de repente no es así. Lo que hay es eso es uno de los puntos de conflicto, y quiero que me digas cuál es tu consejo para los padres cuando entras más allá de comprender al adolescente, de ponerse en sus zapatos, de tratar de pensar un poquito con esa edad. Entras en una fase de dominación. Voy a ver cómo te domino, y ahí como que la cosa se pone peor. ¿Cuál es tu consejo con este tipo de crianza en específico, cuando el papá dice, no, es que yo te domino, es que yo te voy a controlar?
Y eso, y eso ha cambiado muchísimo en estos tiempos, pero todavía se ve. Sí, claro. Bueno, yo creo que es que en ningún tipo de relación es sano cuando se basa en el control y la dominación. Porque yo creo que sea de amistad, sea de pareja, sea de padres a hijos, cuando se trata de que yo te controlo y te domino, pues esa relación no anda bien. Pero sí, mira, creo que una cosa muy importante que para yo le digo a los padres es que hay cosas que cuando las comprendemos podemos entender que no son personales, es decir, no es un tema personal del conflicto. Muchas veces el conflicto es, si hablamos de la rebeldía, de que al adolescente le gusta llevar la contraria, le gusta estar opinando distinto a los padres, y para los padres, bueno, pero es que es conmigo que soy su papá, además nadie le lleva la contraria así. Realmente sí, pero no. Es decir, bueno, es porque tú eres su papá y la rebeldía de los que está llevando en su proceso de buscar una identidad es crear sus propias opiniones y para eso se diferencia un poco de los padres. Entonces muchas veces enfocarse en el propósito final de que la idea de la crianza es construir una educación en valores y que sean buenas personas, más allá de que por dónde llegue el mensaje. Y casualmente esta semana me pasó hablando con unos padres y un adolescente que atiendo, yo les estoy dando un poco de feedback de cómo nos ha ido y la mamá me dice, eso mismo yo te lo he dicho desde hace mucho tiempo, pero él no me hace caso. Y el otro día me dijo, ay, Javier me dijo tal cosa. Yo sí, yo te lo he dicho. La mamá como muy ofendida, yo le decía, bueno, pero es que justamente el mismo mensaje es válido, pero cuando viene de mí tal vez lo toma distinto cuando viene de ti, porque tú eres su mamá. Y ahí viene la rebeldía, un poco rebelarse contra la autoridad de las figuras de los padres, pero no se está rebelando contra el mensaje. Claro, Sí. existe el acompañamiento, pues eso es una de las cosas, Ajá. de los mejores actitudes que podemos tomar como padres, sobre todo para la convivencia en casa, para mejorar todo lo que es la comunicación entre padres e hijos. ¿En qué punto ese acompañamiento no transgrede esa voluntad del adolescente? O sea, ¿cómo un padre puede tener o puede establecer ese límite entre el acompañamiento y el ya quizás agobiar al adolescente o hacerlo que se siente invadido? Sí, mira, yo siento que en esa parte de acompañar, una de las maneras más fáciles, digo yo, más prácticas de entender, es que el acompañamiento tiene que ser una vía un poco más central de no caer en el dominio, el control que agobia, que va a estar asfixiando al adolescente, pero tampoco es caer en la permisividad. El adolescente en su rebeldía, en su impulsividad, en su exploración, él va a ir probando los límites a ver hasta dónde llega. Y son límites que son necesarios mantenerse en la vida. Ahora, ¿cómo ir llevando un poco esto? Bueno, dependiendo también de la dinámica de cada familia, pero el acompañamiento principal tiene como eje central es que yo puedo comprender emocionalmente lo que tú estás pasando, no es que te critico y te juzgo y te rechazo si tú no haces lo que yo quiero. Ahora, sí dejo claro algunos límites con tus conductas, pero yo puedo comprender lo que estás pasando, yo puedo entenderte y puedo no estar de acuerdo. Entonces, como padre, yo puedo poner límites cuando haces cosas que te ponen en peligro o pueden afectar a otros, a tus hermanos o a compañeros. Pero también acompaño en el sentido que te doy un chance de explicarte, que estoy dispuesto a escucharte. Así al final no me vayas a convencer de que está bien hacer lo que tú estabas haciendo. Yo como papá voy a decir que no, pero por lo menos te escucho. Entonces, una de las cosas más importantes es que los adolescentes dicen mucho en consulta, es que no me oyen, no me escuchan. Entonces, eso es un eje central del acompañar, que el adolescente sienta que lo van a tomar en cuenta, aunque sea para dar su versión de lo que pasó y de los argumentos. Al principio de la entrevista decías, bueno, que no te lo tomes personal. No. ¿Cómo hacer para que no se lo tome personal? Cuando muchas veces los adolescentes suelen no tener filtro
y botarlo todo de un solo golpe, incluso a veces sin sentirlo, sin pensarlo, sin razonarlo. ¿Cómo decirle a un papá que pueda filtrar a pesar de ser adulto? Lo que pasa es que aquí también la emoción juega un papel muy importante, pero cómo decirle a un papá que pueda filtrar ese tema de no te lo tomes personal. Bueno, mira, una de las cosas que para mí ha sido más agradable a través de la cuenta de Instagram, yo posteando cosas sobre adolescencia y muchas anécdotas de lo que atiendo con los adolescentes en la consulta. Y cuando digo no tomárselo personal, es que muchas madres y padres, el feedback que me dan, yo pensé que era el mío nada más el que decía esas cosas o el que hacía estas cosas. Yo pensé que era mi adolescente, mi demonio, mi karma, y cada vez que ven cosas que otras personas también dicen, entonces esto es de la edad, o sea que no es que es el mío, que es que yo lo estoy haciendo mal como mamá, o es que yo soy la loca de la casa. Pero entonces cuando empiezas a ver que es algo típico de la adolescencia, también empiezas a entender, mira, no es personal en el sentido de que yo soy la única que está pasando por esto y yo estoy haciendo mal mi trabajo de madre o de padre. No es personal, quiere decir, él lo iba a hacer como adolescente, fuese tú su mamá, fuese otra su mamá, porque es algo evolutivo, es algo de su etapa, que lleve la contraria, que a veces pueda responder sin filtro y decir cosas hirientes. Y nos puede doler, por supuesto. Y muchas veces es importante dejar claro, mira, ya frénate. Eso que estás diciendo me duele. Te doy chance, si quieres piénsalo, si lo vas a decir así otra vez. O, mira, cuando te calmes volvemos a hablar. Faltas de respeto yo no voy a aceptar. Claro, podemos dejar límites, pero también entender, no es el tuyo, el único adolescente en la vida que va a hacer eso. Claro. A eso me refiero. Claro, yo te quería preguntar justamente eso. ¿Es válido decir, bueno, te valido, o sea, valido tu emoción, no sé qué, pero también es válido decir cómo uno se siente como papá? Porque a veces, bueno, el papá o la mamá es el todopoderoso, es el que todo lo sabe, y no es así. O sea, es válido que yo como mamá o papá diga, epa, stop, eso me dolió, eso me duele y por esto, explicar. Eso mejora todo este sistema de comunicación. Sí, claro, sobre todo porque en la adolescencia una de las cosas que también es muy importante seguir estimulando la empatía. Y una de las formas en que vamos cultivando la empatía es que el adolescente tiene que saber cómo se sienten los demás con lo que él dice o hace. Entonces es totalmente válido. Si ya va para, eso que tú estás diciendo me duele y me ofende, no me gusta. O sea, es válido decirlo, sí. Lo que hay que tener cuidado a veces, entonces caer un poquito en estos juegos que pueden caer. Porque es que tú me matas cada vez que tú dices eso y yo me muero. La novela se queda en la televisión, ¿ok? Porque entonces el adolescente va a salir con la misma. Claro, porque tú no me entiendes, porque tú no viviste tu adolescencia, tú eres una sometida, fuiste lo que sea. Entonces ahí empiezan a lanzarse, bueno, pullita para acá y dardo para acá, y ahí se pierde. Pero, ojo, siendo cada quien responsable de lo que siente, pero totalmente válido decir, mira, ese comentario me ofende y no me gusta, yo no te estoy ofendiendo, y eso es válido decirlo. Claro. Mira, tenemos, Javier, que ir a un corte comercial y ya regresamos con este interesante tema de los adolescentes y la rebeldía. Ya venimos con más de Somos Padres. Inicio del corte programado para publicidad. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909, nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. El resultado de la selección y mezcla de los mejores granos venezolanos finamente tostados
ahora en cápsulas. Caldi Café estrena la medida perfecta y pone su variedad en cada taza para que disfrutes al máximo su experiencia. Caldi, un sabor para cada gusto. Fin del corte programado para publicidad. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, @TNO Radio, y visitar la página web de este programa, somospadres.info. Seguimos hablando con Javier Martínez. Tenemos una conversación aquí súper interesante. Él es psicólogo y psicoterapeuta especialista en adolescentes. Y Javier, te quiero preguntar una cosa. ¿Hasta qué punto es normal esa rebeldía y cuando esa rebeldía ya yo como papá digo, epa, ya esto no es normal, aquí está pasando algo más, ya requiero quizás ir a un especialista como tú para que me dé herramientas, necesito buscar otro tipo ya de ayuda porque no lo puedo controlar? ¿Cuál es el límite entre lo normal y lo que ya de alguna manera, como decimos nosotros, se pasó de la raya? Okay. Bueno, entendiendo la rebeldía y un poco lo que decía al principio, de que tiene que ver con el ponerse en el llevar la contraria a las figuras de autoridad, el querer formar su propia opinión, su propia impresión, y eso es generar una identidad particular. La rebeldía es totalmente necesaria como un paso evolutivo. A ver, no solo que es natural, sino necesario, porque es la manera en que podemos ir creando una visión personal. Puede ser más bien incluso hasta riesgoso de alguna manera, poco sano, el adolescente que nunca se revela de ninguna manera, o sea, ni siquiera en cosas pequeñas. Y la rebeldía no tenemos que verla necesariamente como el que se va a escapar del colegio y se va a ir a fumar a los 15 años y va a estar probando con conductas riesgosas extremistas. No, a veces puede ser hasta cosas pequeñas como que, mira, que ya no quiero ir al cine a ver las películas de siempre con mi papá y mi mamá porque me fastidio. Ya ahí eso es como una pequeña rebeldía. Oye, hijo, mira, vamos a comprarte ropa. No, no quiero, yo voy solo. Hasta eso puede llegar a ser una pequeña rebeldía que es sana. El que nunca se revela, bueno, tarde o temprano le explota y peor cuando sale más tarde, ¿no? Y peor cuando te sale adulto. Pero mira, ahorita te voy a atajar, te voy a atajar algo. Esa rebeldía es tan necesaria como el jugar para un niño pequeño, porque bueno, un niño tiene que, a juro, gatear, y jugar es indispensable durante la niñez. Entonces, en la adolescencia ese es el equivalente, la rebeldía. De alguna manera sí, yo explico la rebeldía un poco siempre diciendo que, mira, el propósito de la adolescencia es formarnos una identidad propia de nosotros. Y nosotros desde la infancia, nuestra identidad es que somos una referencia. Ah, ¿tú eres el hijo de quién? Ah, yo soy el hijo de no sé quién, el sobrino de, el hermano de. La adolescencia consiste en que queremos ser, yo quiero ser Javier porque yo soy Javier, no porque sea el hijo de tal persona. ¿Okay? Para eso, como nuestra referencia siempre fue la familia, nos tenemos que distanciar. Entonces, bueno, nos adentramos más con los amigos, porque los amigos nos escogen a nosotros porque somos nosotros, no por nuestra familia. Entonces, la rebeldía parte un poco de eso. Entonces, sí es necesario, porque es formarse parte de la identidad. Tanto como para el niño, jugar es una manera de aprender a estructurar su psique y entender el mundo y poner las emociones. El adolescente tiene que formar una identidad propia. Cuando no lo hace, termina siendo a futuro una personalidad, o que puede ser como muy débil en algunos aspectos, exagerado sumiso, sumamente inseguro. Entonces, ¿es un punto necesario? Sí. Que no quiere decir que, bueno, le damos luz verde a todas las rebeldías posibles. Por supuesto, no hay que caer en el extremismo. Pero sí es una parte, y necesitan tanto ellos probar límites en su rebeldía, como recibir resistencia en los límites.
porque también eso es parte de que ellos van viendo hasta dónde pueden llegar y que sus conductas tienen consecuencias. Y en el punto de que estábamos hablando antes, cuando yo como papá digo, no, ya va, esto ya no es normal, ya aquí esto se pasó, ya debo ir a un especialista, ya debo buscar otra vía para poder apaciguar, para poder comunicarme con mi hijo. Mira, ¿qué siento yo que son las señales de alarma? Por ejemplo, cuando el vínculo afectivo padre-hijo ya se está fracturando mucho. Por ejemplo, ¿es natural que haya algunas discusiones y diferencias de opiniones? Sí, pero al mismo tiempo igual mantenemos algunos espacios de compartir, podemos mantener intereses comunes, igual hay afecto. El momento en que vemos que entonces la relación empieza a ser constantemente hostil, donde siempre hay molestia, donde ya la comunicación se hace, incluso llega a ser un poco ofensiva, ahí podemos decir, mira, aquí algo está pasando, ¿okay? Cuando eso es el único aspecto que se muestra, ¿okay? Cuando, por ejemplo, ya el adolescente pasa a ponerse en riesgo de una manera descontrolada, que decimos, bueno, yo entiendo que, bueno, en la adolescencia uno se cree un poquito más Superman, pero siguen pasando cosas y por más que intento, no hay ningún límite que respeta el adolescente y está constantemente desafiando todo tipo de límite y autoridad. Ahí buscamos ayuda, que algo está pasando. Entonces, si el afecto se está perdiendo y ya la relación pasa a ser hostil y vemos que hay como un rechazo y que es constante, bueno, ahí tenemos que buscar ayuda. Claro, siempre están las diferencias generacionales de alguna manera. Siempre nosotros nos vamos a ver más atrás y ellos se van a ver más adelante y todo este cuento. Pero ¿cómo fomento la comunicación? ¿Cómo logro yo como papá o mamá que hayan puntos de encuentro? Bueno, una de las cosas que yo suelo decir bastante es que para poder tener ese punto de comunicación y de encuentro, no podemos esperar solamente el interés del adolescente hacia nosotros. Tenemos nosotros que buscar interesarnos en ellos. Y eso va más allá de, por ejemplo, solo preguntar, ¿cómo te fue? Porque es la típica del adolescente que te responde en monosílabo. Bien. Eso era lo que te iba a decir, que hace uno con X. Eso lo dice mucho, bueno, X. O sea, ¿cómo te fue? Sí, X. ¿Y estás bravo por qué? Bueno, sí, porque X, pues, ¿cómo hace uno? Hay dos cosas. Una es que, por ejemplo, puede ser un poco injusto el esperar que ellos nos cuenten sus cosas si nosotros nunca contamos las nuestras. Porque, bueno, ¿qué pasa? Él es el único que va a tener que revelarse. No, nosotros también podemos contar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, si a nuestro adolescente le fue mal en el colegio y queremos que nos cuente, pensemos que tal vez si yo tuve un mal día en el trabajo le puedo contar. Que no quiere decir que le voy a poner la carga a él de que me resuelva el problema. Claro, porque a veces se angustian mucho. Claro, pero el tema es poder comentar que nosotros también sentimos cosas como, mira, por ejemplo, decir algo, es que me tocó un cliente que me provocaba era salir corriendo o lanzarle un zapato, no lo hice, pero es que hoy el día estuvo pesado. Entonces simplemente como que expresando, mira, también soy un humano que siente la misma frustración que puedes sentir tú, que puedes estar triste o contento, lo que sea. Eso fomenta que ellos luego lo puedan hacer también, porque es recíproco. ¿Okay? Y mira, hoy tuve una discusión con un compañero de trabajo porque es de un terco y capaz que nuestro adolescente dice, a mí me pasa con mi amigo que es más terco, entonces por ahí también se puede enganchar. Poder abrirnos nosotros un poco siempre va a ser útil. Y la otra cosa de interesarnos, más allá de la pregunta, es meternos en su mundo. Y yo aquí les comentaba con los padres que muchas veces les parece descabellado, pero yo trabajo con adolescentes y desde los últimos 2 años he tenido que empezar a ver anime y series de estas japonesas, algunas porque les interesa a ellos. Entonces, una manera de yo entrar en su mundo es interesarme por lo que a ellos les interesa. Y hay muchos que me recomiendan una serie, siempre pongo el límite, esas que son 18 temporadas de 50 capítulos, no las veo. Pero sí me he puesto a hablar con ellos y me recomiendan una película, una serie, que son cosas de su mundo, de ellos,
y yo la veo y luego les llego, mira, vamos a hablar, me gustó esto, no me gustó. Y por ahí se conectan porque están viendo, mira, a esta persona le interesó algo que me interesa a mí. Entonces, eso nos abre la puerta. Que vean de nuestra parte que queremos comprender, más que juzgar, decir, todas estas cosas son horribles, todo eso no, ya va, vamos a conocerlo, voy a entrar, demostrar que quiero entrar en su mundo. Eso nos abre unas puertas grandísimas. Wow, increíble. No, yo soy de las que como mamá, tanto yo tengo adolescentes y tengo chiquiticos, tengo las dos edades. Uso muchísimo las películas, el compartir en familia, el hablar. Muchas veces esas series de que quiero ver aquella serie, bueno, vamos a verlo juntos, me ha servido para decirle, mira, esto es así, yo opino esto, siempre con mucho tacto y menos mando, porque al final es que le llegue el mensaje. A veces no es lo que se dice, sino el cómo se dice, para que de verdad lo que uno quiere como papá es ser escuchado al final. Es que ese hijo tú le puedas dar ese mensaje de protección. Básicamente va en su mayoría el 90% de protección a cualquier cosa. Igual ellos también quieren sentirse validados, ¿no? Exactamente, tú dices ahí que como padres queremos ser escuchados, y dices, es que como humanos queremos ser escuchados. Sí. Y justamente ahí la reciprocidad nos da mucho. Si él se siente escuchado, es más probable que escuche. Si yo me siento escuchado, es más probable que yo escuche. Entonces eso lo vamos construyendo entre los dos. Y justamente con lo que tú dices de esa herramienta que tú usas, series, películas, pero es de lo que a ellos también les guste y nosotros participar de eso. Vamos a ver una película juntos, pero yo la escojo. Bueno, a veces te la aceptan, pero muchas veces no. Bueno, escoges una tú, una yo. Si yo hablo de la tuya, tú hablas de la mía y ahí comparamos opiniones. Claro. Por ahí va mucho. Y con eso, creo que se nos dio un poquito. Tú me preguntabas antes de hasta qué punto es sana, hasta cuándo la rebeldía. Y me acuerdo siempre mucho de una frase que una vez leí un libro que me encantó que decía: madurez es hacer lo correcto aunque te lo digan tus padres. Entonces, la adolescencia justamente, mira, yo, si me lo dicen mis padres, no lo voy a hacer. Esa es la rebeldía. Entonces, cuando empezamos a adquirir la madurez, cuando yo, mira, lo voy a hacer porque es lo que tengo que hacer, aunque me lo están diciendo. Porque lo ideal para el adolescente es, si me lo dicen mis padres, no lo hago. Entonces, ¿cuándo va pasando un poco la página? Bueno, cuando vemos que ya el adolescente puede ir bajando un poco las armas, por decirlo así, entonces empieza a aceptar otras cosas, empieza a escuchar sugerencias, puede conversar, digamos, en discusión sana las opiniones y puede aceptar las orientaciones que les da los padres, ¿no? Y ahí como que bueno, está pasando un poco la rebeldía. Es natural que durante la rebeldía lo rechacen, pero bueno, cuando ya van pasando, ya está madurando. Pero fíjate, ¿hasta qué edad puede durar eso? Porque yo he leído y también he conocido casos que dice, bueno, pero si ya tiene 18, pero si ya tiene 19 y sigue más o menos en la misma actitud. Y entiendo que eso se puede extender un poco más a esos primeros años de esa vida de adulto joven, pues. Sí. Mira, como está vinculado a nuestra maduración neurológica, no es que hay un punto exacto que te dice, mira, el día que cumplió 18 se acabó la adolescencia. Claro. No, para nada. O sea, entonces se va extendiendo. Es como, ¿cuándo inicia la adolescencia? Bueno, hay algunos que lo inician a una edad y otros a otra. Bueno, el desarrollo biológico del cuerpo no es que empiece el mismo día para todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay una parte de crecimiento emocional que sí tiene que ver un poco con la disposición. Podemos ver personas a veces que tienen 28 años y tú dices, usted tiene 15. Sí, hay una parte del inmaduro eterno. Sí, también lo hay. Y es la parte donde todos podemos ir madurando como una cuestión de crecimiento personal. Porque a veces, mira, ya esto no es para decir que tu cerebro está inmaduro. Tú tienes 24 años y sigues respondiendo como de 15. Mira, olvídate de que aquí hay algo neurológico. Tu lóbulo frontal ya se maduró, ya tienes los circuitos que te permiten inhibir la parte emocional, pues ya los desarrollaste, a los 15 no los tenías. Aquí ya es un tema de actitud y de
pensamientos. Exacto, ya llega un momento, me imagino que en la etapa de la vida, que ya es cuestión de querer ser de cierta o determinada manera. Exacto. Que ser un mal criado eterno o ya tomar otro tipo de actitud. Yo he visto adolescentes que son una persona, así como muchas mamás sentimos que yo tenía un bebé, una cosa, de repente es otra persona y de repente sientes cuando ya entran a la universidad o van avanzando que es otra persona. Exacto, Que exacto. otro. Y esa es la vivencia, me lo transformaron, ¿dónde está el niño que yo tenía? Y de repente, ay, ya va, es un hombre, o sea, ya razona, o es una mujer, ya va, o sea, pasarse ese switch como padre es intenso, un poco difícil Sí, muchas veces. sí, sí, sí. Mira, fue Javier, un placer tenerte aquí, tu mensaje final, lo que nos quieras decir a todos como padres, en general, que tenemos hijos adolescentes. Bueno, para mí, parte del mensaje siempre es que la adolescencia es una etapa que es muy útil y muy fértil. No solamente es una etapa que tenemos que sobrevivir sufriendo los padres y los adolescentes en sí. De esta podemos sacar fruto todos. Así que, bueno, conéctate con tu propio adolescente que fuiste, comprende y, bueno, manéjalo, pero no lo veas solo como una etapa de sufrimiento. De aquí también se sacan muchas cosas valiosas. No, para mí que la estoy viviendo con mi hija mayor, porque el otro es chiquitico, es una etapa hermosa, es una etapa donde yo particularmente, con todas sus cosas, sus enfrentamientos, sus Ujú. rebeldías pequeñas, como tú dices, tú respirar profundo, ponerse en sus zapatos, validar, acompañar, todo lo que uno intenta hacer para ser el mejor padre o la mejor madre posible, es muchísimo lo que aprendes. Es muchísimo lo que te enriquece y también es muchísimo lo que sanas, Ujú. que tienes por ahí guardado y entonces tú reflexionas, bueno, pero ya va, o sea, creo que todos esos procesos están involucrados y mi consejo también es ese, o sea, vívelo también con toda la intensidad como padre, ¿no? Algo que sé, algo que sé. Es eso, hay que vivirlo y conectarnos con eso. Dices, hay muchas cosas que sanamos y que nos damos cuenta en nuestros adolescentes. Y, ay, esta llegó aquí cerquita, esta se conectó con mi Ujú. adolescencia. Y a veces como que, ahí como que, epa, Ya no voy a señal. repetir patrones, también hay mucho de eso, ya va, no voy a hacer Exacto. esto, voy a hacer Claro. otro porque esta es otra época. Tiene mucho que ver con eso. Bueno, Sí, Javier, sí. buenísimo, gracias. Las puertas de Somos Padres están abiertas, tanto las de la página como las de aquí, las de TNO Radio. Claro que sí. Gracias por conectarte, gracias por la paciencia, gracias por destinar parte de tu tiempo, que sé que estás sumamente ocupado, para conectarte otra vez aquí en Venezuela. Estamos en el CCT. Ah, ese es el Sí, chévere, chévere. estamos en No, el con gusto. CCT. Y Yo soy de Barquisimeto, pero estudié en Caracas, así que tengo mis recuerdos muy cariñosos de Caracas y para mí un gusto y cuando quieran y cuando sea necesario cuentan conmigo, pero claro que eres sí. guaro. ¿Cómo Sí, decir? claro, pero caraquista, que puede Ah, ser terrible, qué pero sí. diferente, qué diferente. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en el día de Igualmente. hoy. Era Javier Martínez, quien es psicólogo, especialista en adolescentes, como ya les decíamos, y que hoy nos llenó el programa de muchísimas tips y consejos y reflexiones también que nos van a ayudar a todos los que tenemos hijos adolescentes. Nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Y nosotros llegamos al final del programa, así apretadito, sin muchos minutos ya. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan sentido identificados, que cada una de las palabras que hemos dicho
durante este programa pues les haya servido un poco para reflexionar, un poco para ver lo que están viviendo en sus casas, un poco para afianzar esa relación con los adolescentes, un poco para ver cuáles son esos puntos de conexión. Créanme que cuando uno va a la guardia, se conecta muchísimo. Se conecta muchísimo y de verdad lo empiezas a disfrutar muchísimo en muchos aspectos, aunque hay otros que no tanto, pero bueno, la vida es así, a veces dulce, a veces amarga, a veces estamos bien, a veces estamos mal. No somos siempre con una sola emoción es la que prevalece, sino que es un cúmulo de emociones. Igual les pasa a ellos y les pasa muchísimo más. Lo importante a nosotros como padres, y es la reflexión que quiero dejar, es el estar ahí siempre. Siempre vamos a tener una visión para darles a ellos y para mostrarles totalmente desnuda, llena de amor, llena de protección. Y justamente tenemos que buscar la comunicación para que esas palabras puedan llegar, para que esa orientación al final y ese acompañamiento pues sirva y sea válido y sea aceptado por nuestros adolescentes. Y nosotros llegamos al final del programa, como les estaba diciendo. Estuvimos trabajando en la dirección general Caroline Méndez, en la dirección de producción el señor Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones Roxibel Materano, en el control técnico como todos los martes el señor Leonardo Uzcategui, recordando siempre con muchísimo cariño a nuestro CEO fundador Rafael Casela, y quien les habla como todos los martes de 1 a 2 de la tarde, Yelixa Isaya Llanes. Los invito como siempre a seguirnos por nuestras redes sociales, @TNO Radio, @somospadres.info, y a visitar la página web de este programa, somospadres.info. Fue un placer estar hoy con ustedes, tratar estos temas divinos y enriquecedores, y nos vemos el próximo martes por TNO Radio. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.